triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Cero violencia. Hablemos de igualdad con la palabra y la acción. Noticias, entrevistas y música. Todos los sábados de 12 a 12 y media en www.radioforum.catcher.fm. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas. Únete, te esperamos. Programa subvencionado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, cómo se despliega la vela de un barco. Bienvenidos y bienvenidas a este 20º programa de Cero Violencia, el tren de la igualdad. Hoy es 17 de agosto de 2019 y para nuestro programa contaremos con nuestra sección de noticias habitual en relación con temas de mujer e igualdad. Esta semana contaremos en nuestra sección de entrevistas con Norberto Masa Capo, coordinador de Fórum Andalucía. Además, dedicamos el programa de hoy al papel de la mujer en las Fuerzas Armadas y nos centraremos en nuestra sección de Mujer Célebre en la figura de Francisca Burdeos Zamboraín, una mujer soldado que pasó por hombre en el siglo XIX. Y para cerrar nuestro programa lo haremos con la canción Lilith del cantautor canario Pedro Guerra. Quien les habla es María José Serrano. Bienvenidos y bienvenidas. Y comenzamos con nuestra sección de noticias sobre igualdad y mujeres más destacadas de la semana. Un trofeo Carranza levantado por mujeres. El pasado miércoles 14 de agosto, por primera vez en la historia, el trofeo Carranza, que cada mes de agosto se celebra en Cádiz desde el año 1955, tuvo como protagonistas en esta edición a equipos de mujeres. En este caso, acabó ganándolo el Athletic de Bilbao. Este hecho hace que mujeres futbolistas empiecen a ocupar portadas en los periódicos, sin olvidar que aún queda mucho para conseguir la plena igualdad en el fútbol, pues ellas ganan mucho menos que sus colegas masculinos. Así, los niños y las niñas de nuestro país siguen pegando cromos de futbolistas masculinos en sus álbumes. No obstante, este trofeo Carranza en el que han participado equipos femeninos contribuye a que chicas jóvenes, al fin, empiecen a encontrar referentes en los que mirarse en el mundo del fútbol. El deseo femenino pide paso en la industria del sexo. La sociedad utiliza el sexo para vender cualquier cosa, excepto el placer de la mujer. Históricamente ha sido despojada de su propio disfrute. Solo es el instrumento del deseo del otro. Casi siempre, un hombre. Pero se ha revelado en la era del feminismo. Ahora, la mujer protagoniza un levantamiento frente a un sector masculino y egoísta que únicamente ha pensado en él. Una industria, la del sexo, valorada en unos 50.000 millones de dólares. En la actualidad, existen movimientos liderados por mujeres como Women of Sex Tech, donde las mujeres utilizan la tecnología para reinventar el sector. Apoyadas en la reivindicación del placer de las mujeres, quieren transformar el sector del bienestar sexual hasta ahora dirigido al público masculino. En palabras de la realizadora de cine para adultos, Erika Lust, hay creadoras que estamos luchando por otra visión, pero somos un espacio pequeño dentro de un sector gigante. Un sector que sigue perpetuando, sobre todo, la cosificación del cuerpo femenino. Dos nuevos casos conocidos de violencia contra las mujeres. Uno lo hemos conocido en Vitoria, donde el jugador del Alavés, Olivier Verdón, ha sido detenido el pasado miércoles por parte de la Ertzaintza por agredir a su pareja y arrastrarla del pelo por el pasillo de un hotel de esta misma ciudad.
El central, de 23 años, ha quedado en libertad este jueves a la espera de juicio, según han informado fuentes de la investigación y del Departamento Vasco de Seguridad. El segundo caso lo hemos conocido en San Sebastián, donde un hombre de 39 años ha sido detenido este jueves como presunto autor de una agresión sexual que tuvo lugar en la misma ciudad durante la madrugada del pasado martes. La presunta violación se produjo durante la celebración de la Semana Grande y tras la denuncia de la víctima. Es el último caso de una larga lista de agresiones en las tres capitales vascas, primero en Bilbao, después de las fiestas de Vitoria y ahora en las de San Sebastián. La asociación festiva Donostiako Piratak ha contabilizado 11 solo en territorio guipuzcoano. La Ertzaintza los rebaja a 2. La asociación suspendió el miércoles sus actos festivos y 2 mujeres se han descolgado de un puente en Bilbao en protesta por las agresiones. El teléfono de atención a las víctimas de violencia de género o a cualquier persona conocedora de un caso es el 016. Atiende las 24 horas en 51 idiomas. No deja rastro en la factura, aunque hay que borrarlo del registro de llamadas. El imperio de Duterte en Filipinas, el presidente que bromea con las violaciones. Frases como, si hay muchas mujeres bonitas, habrá muchas violaciones, hay que disparar a las guerrilleras a la vagina, sin ellas son inútiles, era un poco gay, pero las mujeres hermosas me curaron, son algunas de las intervenciones realizadas por el presidente filipino Rodrigo Duterte. Lo peor es que su audiencia, normalmente, ha acogido estas palabras con risas e incluso con sonoras carcajadas. El mandatario incluso se ha atrevido a contar cómo abusó de una empleada del hogar como una anécdota de juventud, y son habituales en sus shows el invitar a asistentes de sus discursos a que suban al escenario para besarlas. Frente a estos despropósitos del mandatario, se encuentran entidades de mujeres en el país que luchan por la igualdad de género en Filipinas. No obstante, el trabajo de estas activistas cuenta con más baches, si cabe, desde que Duterte llegó al poder. Nis Coronación, activista de la entidad Centro, puntualiza que mucha gente joven critica los comentarios sexistas de Duterte. Por esa parte estamos contentas, porque vemos un clamor. Pero por otro lado, todavía hace falta mucha educación porque los niveles de violencia son muy altos. Según datos recogidos por la ONU, el 17% de las filipinas mayores de 15 años han sufrido violencia de género. Tal y como indica Alena Romero, de la entidad CMEA, dedicada a la protección de las víctimas migrantes, el problema es que el presidente normaliza los abusos y la violencia contra las mujeres. Es muy difícil luchar por nuestros derechos cuando hay alguien ahí arriba hablando de cómo abusar de nosotras. Denuncias tras el telón. Esta misma semana, la agencia Associated Press publicaba un reportaje en el que 9 mujeres acusaban al tenor español Plácido Domingo de acoso sexual. Según la agencia estadounidense, Domingo presionó a las supuestas víctimas, mujeres jóvenes en los inicios de su carrera, para que mantuvieran relaciones sexuales con él a cambio de trabajos, y llegó a castigar profesionalmente a las que se negaban. Los hechos se remontan a principios de los años 80 y se extienden durante 3 décadas. Estas acusaciones se unen a una serie de revelaciones que, en los últimos años, han visibilizado las situaciones de abuso y acoso que se producen en los auditorios y teatros más prestigiosos del mundo. Pilar Rius, presidenta de la Asociación Mujeres en la Música, afirma que hay mucho callado en la música, solo ahora empieza a salir. Desde 2017, las acusaciones de acoso o abuso han salpicado a varias estrellas del género clásico. No obstante, los distintos casos que se van conociendo apuntan a que la impunidad ante este tipo de hecho, que parece que es la que ha imperado hasta el momento, se encamina a su fin en las altas esferas del género clásico. La primera árbitra de la Supercopa de Europa. La francesa Stéphanie Frappart arbitró el pasado miércoles en Estambul la Supercopa de Europa que enfrentó al Liverpool con el Chelsea y en el que ganaron los de Liverpool. Por primera vez,
una mujer fue la jueza principal de la final masculina de una competición europea de alto nivel y además estuvo asistida por un equipo arbitral mayoritariamente femenino, como la irlandesa Michelle O'Neill, la italiana Manuela Nicolosi y el turco Cüneyt Çakır. Stephanie Frappart hizo historia, logró otro hito para que las mujeres sigan ganando espacio en el mundo del fútbol y lo hizo demostrando su capacidad en uno de los partidos más importantes del fútbol europeo. Y hasta aquí las noticias más destacadas de esta semana. A continuación vamos con nuestra sección de entrevistas. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Bueno, amigos y amigas, y seguimos aquí en Cero Violencia y para el programa de hoy tenemos como entrevistado a Norberto Massacapo. Él nació en Fernando Poo, hoy en día Malabo, provincia de Bioko Norte, y ha presidido desde el 1994 hasta el año 2004 la Asociación Cultural Colectivo de Inmigrantes Independientes. Ha sido también director del primer periódico hecho desde el mundo de la diversidad y migración, El Colectivo, y actualmente es coordinador de la Federación de Migrantes de la Unión Europea en Andalucía, Forum. Bueno, buenos días, Norberto. Buenos días. En primer lugar, darte la bienvenida y darte las gracias por concedernos esta entrevista aquí en Radio Forum. No, por imperativo legal y por orden de la jefa, estoy aquí. Usted es la jefa. Si la jefa me dice, Norberto, tienes que estar, aquí estoy. Bueno, yo jefa poco. de jefa poco. Y bueno, Norberto tiene que decir que tiene una vida bastante interesante, ha estado viviendo en varios países y actualmente reside en Guinea-Bissau, con algunos momentos en los que se acerca hasta Sevilla, hasta España, bueno, ahora mismo está coordinando un proyecto allí en Guinea-Bissau de cooperación internacional. Y antes de nada, Norberto, teniendo en cuenta que este es un programa acerca del tema de la igualdad, hay que decir que Norberto estuvo en el colegio, estudió y hizo los cursos del colegio en Fernando Poo, antigua provincia española. Hay que decir que bueno, me gustaría preguntar, pues, ¿cómo viviste en aquellos momentos tu situación dentro de un centro educativo en Fernando Poo? Bueno. ¿Cómo fue aquello y si era un centro mixto, o era un centro en donde se incluía a las niñas o por el contrario era una educación separada? No, yo tuve la suerte de que me formé en colegios mixtos de hombre y mujer, tanto el anglófono, porque hice primaria en un centro anglófono hasta los 13 años y luego ya después es cuando pasé a un colegio hispano, ¿no? O sea que mi vida ha estado entre los centros anglófonos y el hispano, mitad y mitad. Y como decías antes, he vivido en algunos países en África, como se sabe todo el mundo, y yo soy de Fernando Poo, soy bubi. Y entonces he vivido un tiempo en Camerún, Nigeria también un poco, y luego me vine a España, pero ahora me he retornado. En esta ocasión es un retorno laboral en Guinea-Bissau, país en que ahora mismo estoy dirigiendo un proyecto que me gusta muchísimo, es de desarrollo rural con mujeres separadas, mujeres con problemas socioeconómicos bastante notable, y en los pueblos de África, en este caso, pues hay que trabajar mucho, pero no coincide lo que se dice muchas veces sobre la mujer africana,
que dicen algunas y algunos en Europa no coincide con lo que pasa y lo que hay con las mujeres ahí en África. Es otro mundo total y que yo estoy más de acuerdo con ellas ahí que con lo que dicen de la mujer africana aquí. Bueno, aquí en España y en Europa en general existe como el estereotipo, ¿no?, de la mujer africana, como si la mujer africana fuera algo homogéneo y fuera igual en todos los países. No es nada igual, pero fíjate, los que quieren liderar el movimiento feminista en África desde Europa, cuando Europa ha fracasado en su propio ser de hacer de la política feminista. ¿Cómo un fracasado o una fracasada va a liderar un proyecto de mujeres vivas? Eso no se puede entender de ninguna manera. Pero no, respeto a la mujer europea y a algunas pseudo africanas porque están aquí en Europa, creen que lo que subrayan en sus papeles o en sus declaraciones va acorde con lo que es la mujer africana. Que no podemos hablar de la mujer africana en general. Eso es un insulto a la inteligencia humana. Cada rincón de África tiene unas peculiaridades distintas a otras. En Guinea-Bissau no es lo mismo la mujer del norte o del centro o de Bissau, por ejemplo, igual que una mujer que está en Dakar o en Kolda. Hay muchísimas diferencias. Hay que tratar, son temas específicos y no se puede generalizar de ninguna manera. Por eso cuando en Europa se habla libremente de la mujer africana, cómo hay que apoyarla, digo, estas todavía no conocen el continente en donde vivo ahora. Y Norberto, cuando empezaste, porque Norberto ha estudiado una maestría industrial, la estudió aquí en España, y hay que decir que generalmente es un ámbito principalmente de hombres, ¿no? Ese tipo de estudios. Se ha dejado de machotes. De machotes, no. Creo que es un grave error aquel entonces, para mí sí, de que las mujeres se veían que eran profesiones de hombres. Yo creo que no hay profesión de hombres ni profesión de mujeres. En el colegio, yo estudié aquel entonces se decía, y también me gusta decirlo, que se llamaba Instituto Nacional Francisco Franco. A muchos no les gustaba, simplemente dicen formación profesional. No, Francisco Franco, y punto, ¿no? Para mí. Pero había pocas mujeres. En la rama de metal solo había una chica que para todos nosotros y todo el mundo era lo más raro y curioso que una mujer trabaje en metales. Donde estaban todas las mujeres en ese centro de formación en Almería eran en delineación. Ahí sí que había mujeres. Es lo curioso de la mentalidad que había antes, cuando yo creo, ¿no? Desde mi punto de vista, una mujer puede ser mecánico, como puede ser ingeniero de telecomunicaciones o como puede ser una maestra. Tenemos que ver a las personas no de lo que son de manera física, sino lo que es, lo que quiere y lo que quiere hacer. Es lo más importante. Una mujer puede ser albañil, conductora de autobuses o de taxis o lo que sea, que al igual que un hombre. No debe de haber profesión de hombre, profesión de mujer. Bueno, como bien has comentado, estás ahora mismo en un proyecto en Guinea-Bissau, viviendo allí en estos momentos. Y bueno, me gustaría saber, ya que has vivido en varios países y que naciste en Fernando Poo, ¿cómo fue tu proceso de llegada a España? ¿Por qué vino el hecho de decirme, voy para España? Bueno, no hubo esa idea de ir a España, aunque yo siempre estuve en España. No olviden que Fernando Poo fue una provincia española, pero curiosamente ninguno de los alumnos hoy en día le preguntas, oye, ¿dónde está Fernando Poo? ¿Quién es Fernando? ¿Dónde está? ¿En qué continente está Fernando Poo? Dirán, ¿eso qué es? No. Hasta hace 50 años fue una provincia española, como podemos decir Cádiz, Huelva o Bilbao, ¿no? Pero en fin, eso es lo que tenemos que corregir en la formación en algunas cosas en este país. Pero bueno, mi idea no era venir a España, sino había una dictadura aquel entonces en el país y que nos obligó a muchos a tener que emigrar. Por eso muchas veces cuando veo hablar de las pateras, me pongo la mano en la cabeza. Yo salí de Fernando Poo, en ese caso en Santa Isabel, con un cayuco,
una patera y no teníamos en alta mar salvamento marítimo. Y más, viendo venir un barco o una lancha, tienes que rezar que no sea la guardia costera, porque sabes que eres preso, ¿no? Pero por esa desgracia, intentamos la desgracia de la dictadura, pues nos fuimos a Camerún. Y de Camerún, pues no me gustó mucho Camerún. No. Yo no sé por qué, que no me llamaba mucho la atención de quedarme en Camerún. Pues me trasladé a Nigeria. En Nigeria sí que viví un poco más de tiempo, porque mi madre también estaba ahí, mi hermano también estaba en Nigeria un tiempo. Pero cuando llegué a Nigeria vi que tampoco eso no era lo mío. Tenía que seguir inmigrando. Mi ilusión era primero irme a Israel, porque Israel para mí, yo soy un pro-israelí desde nacimiento, ¿no? Entonces miré ir a Israel, pero mi madre me decía que no. Israel, nanáis de las nanáis, y luego, bueno, busqué otra salida. Dije España. Mi madre dijo no, en España tampoco, porque ahí se matan cada día con atentados. Allá, lo que me decía mi madre. Bueno, al final busqué Brasil. Dijo, no, Brasil está muy lejos, tú te quedas aquí. Y para callarme mi madre, pues me abrió un supermercado. Fíjate, un chavalito. Te puso en negocio. Me puso el negocio en los ojos y con dinero y todo. ¿Sí? Un buen negocio, un supermercado en un barrio de Lagos, en Surulere. Pero tampoco eso era lo mío. El dinero no era mi fin. Mi fin era seguir caminando y buscar el horizonte mío. Pues un día le dije a mi madre, mira, que me piro. Pero los vecinos vinieron todos a decirme, tú estás loco. Si tú aquí tienes de todo. Pero les dije que sí, es verdad, pero me quiero ir. Esa rebeldía pues hizo que mi madre pues pasó unos días fatal. Así conseguí el billete como estudiante nigeriano, porque vine a España como nigeriano. O sea que para que veas qué hace el proceso migratorio. Un bubi español emigra a Camerún. Bueno, de Camerún a Nigeria tenía un visado de togolés, porque tengo familia en Togo. ¿Por qué tengo familia en Togo? Porque el origen materno es beninois. Yo tengo familias en Benin y demás, y el que era embajador aquel entonces de Togo era un tío mío. Y mi tío, cuando se enteró de que su sobrino está en Camerún de refugiado, era embajador en Nigeria, pues me mandó un salvoconducto. Así llegué a Nigeria con el salvoconducto togolés. Pero ya después de ahí, ya que mi madre llevaba mucho tiempo, pues solicité el documento nigeriano y vine en España. Llegué a España, mi primer documento que vine a España, vine como estudiante nigeriano, ¿no? Entonces, por eso tengo esa vivencia. Al mismo tiempo, mi parte de mi corazón está también en esos países como Nigeria. Vine como nigeriano, empecé a estudiar en España como nigeriano y luego después cambié los documentos. La única vez, y eso hay que decirlo también, en mi vida había tenido un documento que decía Guinea Ecuatorial. La situación de España de aquel entonces hizo a que fui un día a la embajada sin presentar ninguna documentación, conseguí el documento de aquel país, ¿no? O sea que puedo decir que nunca fui ciudadano de este país con los plenos conocimientos y derechos porque yo quise, no, sino pues fue simplemente por una necesidad. Es decir, viniste a estudiar y después de los años te quedaste... No, pero fíjate, vine a estudiar diciendo que iba a estar 5 años, ¿eh? Y de los 5 años ya son 40 años. Ahí va. O sea que... Los estudios se alargaron. Y ahora ya no puedo irme solo. Fíjate, ahí está el otro problema. Para regresar ahora tengo que llevar un barco. Porque tengo tantos niños y nietos que no cabemos en un avión. Por los kilos que tendrán cada uno, ¿no? Pero en fin, son cosas de la vida. Y bueno, ahora mismo, como estábamos comentando antes, hay un proyecto de Forum en este caso, que es un proyecto de cooperación al desarrollo, en este caso en Guinea-Bissau. En Guinea-Bissau, sí. Y bueno, comentabas antes de que estabas en una zona rural, ¿no? Sí. Con mujeres rurales. Estoy trabajando en las zonas rurales de las regiones de Biombo, de la región de Cacheu
y la región de Ohio, que eso me está haciendo aprender muchísimo de la mujer rural en el campo. Las necesidades de estas mujeres. Las necesidades de estas mujeres distan, como he dicho antes, de lo que se habla en Europa. Las preocupaciones de estas mujeres hoy en día, la formación es algo fundamental. Muchas trabajan, consiguen no solamente a que los hijos coman, sino que tengan esa comida, pero la formación. Porque sin la formación no podrán salir en ese agujero donde están ellas ahora mismo, de lo que y cómo les habían formado. Pero ¿qué problema hemos encontrado en algunos sitios? Hemos encontrado que la religión en algunas zonas es parte del subdesarrollo. La religión obliga a que algunas mujeres siguen en esa posición de inferioridad, porque yo no entiendo cómo es ella quien tiene que ir a trabajar en el campo mientras él está en el pueblo sentado con sus amigos y jugando el ajedrez. Encima llega, cocina, le llama a comer, lavándole a él la mano y los pies. No soy tal. Y entonces el proyecto, una de las cosas, hago esas reuniones con ellas y con ellos. Es fundamental. No se puede hacer un proyecto para la mujer exclusivamente para la mujer. Estamos cometiendo un error gravísimo. Pensar que el asociacionismo de la mujer es la exclusión del hombre a pertenecer. La mejor forma de que los hombres vean, algunos hombres vean la necesidad de que todos podemos cooperar en igualdad, es estar todos en el mismo barco. Es que de hecho, y por lo que estabas comentando ahora, me viene a la memoria cuando muchas veces se hacen talleres de violencia de género y quienes acuden principalmente son las mujeres. Y muchas veces digo, ¿dónde están los hombres? Porque como si la violencia de género fuera un problema solo y exclusivamente de las mujeres, ¿no? No es un problema de la mujer. Claro, es un problema del hombre en este caso. Entonces, ¿cómo vas a hacer una jornada, un encuentro, un taller de violencia de género en cuanto a la mujer y dices no? Que no vengan los hombres, porque esos son los malos. No. Ahora, ya no tanto que se excluya, sino porque muchas veces una intenta incluir. Lo que pasa que todavía no se terminan de dar muchos por aludidos. Hay quienes se dan por aludidos y acuden, pero cuesta tirar de los hombres cuando hablamos de algo tan importante como la violencia de género, ¿no? A mí la violencia de género es algo como la inmigración. La inmigración es exclusivamente al negro, al moro, al sudaca. No. Es la sociedad en general, que tenemos que entender ese proceso migratorio y tenemos que entender que la violencia hacia la mujer no es cuestión de la mujer, es cuestión de dos personas, de dos géneros, masculino y femenino. Los dos se tienen que hablar, los dos se tienen que entenderse, los dos se tienen que conversar, los dos tienen que hacer las mismas terapias. Pero cuando excluimos, cuando hacemos entidades exclusivamente, estamos haciendo una exclusión. Estamos empeorando lo mismo que se ha hecho anteriormente. Entonces, claro, por eso yo soy un poco aséptico a aceptar, porque no lo soy. Digo que yo no soy feminista. Lo sabéis. Digo que yo no soy feminista si feminismo significa mujer en exclusiva. Feminismo, definición de la RAE, igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, entonces... Otra cosa es que muchas veces se confunde el feminismo con una palabra que ahora también está surgiendo, que es embrismo, que sería lo contrario al machismo. Sí, bueno. ¿No? Pero si nos atenemos a su definición, es igualdad. Igualdad. Pero yo soy más... Ahora, sí... hay veces que el feminismo es malentendido y se utiliza como el antagonismo de machismo, cosa que no es, si nos atendemos a su definición. Otra cosa es que luego haya alguien, como yo siempre digo, que bajo el paraguas del feminismo se quiera meter cuando no se es feminista. Claro. Es que a lo mejor porque yo soy de la vieja posición, yo sigo pensando de que tenemos mucho que hacer en conjunto
que en la exclusión. Pero los trabajos que se ha hecho en cuanto a la igualdad hombre-mujer, hay que continuar en ella. Hay que continuar en ella y hay que mejorarlas, ¿no? Por eso siempre he dicho que la mejora de esa igualdad no solamente tiene que seguir hablando de la mujer, sino tenemos que seguir hablando de esos en conjunto de las personas que vivimos en el mundo, hombre, mujer y los animales que están con nosotros, ¿no? Bueno, digo animales porque yo no soy partidario de tener un perro en casa. Bueno, como bien dices, para fomentar la igualdad es necesaria las dos partes, porque son Es las fundamental. que realmente estamos conviviendo en la Si sociedad. las dos partes no se hablan, si las dos partes no conviven, si las dos partes no comparten, no hay nada que hacer. Entonces, yo soy partidario de las dos partes, sí o sí, tenemos que ir limando poco a poco las diferencias y a la altura que con los medios que tenemos ya teníamos que haber aprendido muchas cosas para saber de que el camino no es un camino de unos, sino de todos. Tenemos que ir a una. Efectivamente. No, mejor dicho, a una. En compañía, ¿no? En compañía. Y Norberto, ahora que tienes la oportunidad de estar viviendo en un país como Guinea-Bissau y de ver la situación de la mujer, incluso en el ámbito rural, que como bien has comentado es diferente, entiendo, al del ámbito urbano, Sí. incluso allí en Guinea-Bissau, que por lo tanto las diferencias entre lo rural y urbano en cuanto al papel de la mujer, tanto en España como allí, sigue habiendo diferencias si la mujer vive en el ámbito rural o vive en el ámbito urbano. Pero fíjate, cuando hablamos de la mujer rural, en muchos de los casos las mujeres de la ciudad, que se creen algunas superior a las del ámbito rural, tú pones la mano en la cabeza y dices, pero estas si son peores que los hombres que piensan así, ¿no? Entonces, claro, tú vas viendo de que el convivir con mujeres rural que te hace ser más persona muchas veces con las mujeres de la ciudad, porque la mujer rural tiene unos sentimientos y una forma de ver la vida que tenemos que aprender de ella, porque saben compaginar algunas. Repito, algunas veces lo que sí tienen que modificar suele ser la religión, en algunos casos, ¿no? La religión perjudica muchísimo a algunas mujeres, muchísimo. Bueno, la religión siempre ha sido, y creo que lamentablemente en cualquier sociedad, las principales religiones no han sido precisamente de fomento de la igualdad. No fomentan la igualdad, fomentan otras cosas que, bueno, en otro día, en otro momento hablaremos, ¿no? Habrá tiempo para hablar. Efectivamente, de hablar sobre las religiones en el ámbito social y más en el ámbito rural, de que muchas veces las religiones en vez de mejorar, empeoran. Pero en fin, cosas de la vida, ¿no? Cosas de la vida. Y en relación a eso, al papel de la mujer que yo comentaba antes en Guinea-Bissau, ¿qué diferencias puedes ver en comparación a la situación de la mujer hoy día en España, en comparación a la situación que puede vivir una mujer en Guinea-Bissau? Vámonos, por ejemplo, al contexto urbano, ¿no? Sí, el concepto urbano son las mismas características. Las características son las mismas, pero lo que hace que no se vea las preocupaciones de la mujer en el ámbito urbano, yo creo que son las necesidades. Las necesidades. Pero el pensamiento de cómo desarrollarse es distinta a la occidental, porque la mujer occidental tiene unas ideas que cree que es la mejor, pero ha fracasado aquí mismo también, ¿no? Ha fracasado en Europa. Desgraciadamente, ha fracasado en muchos lados. Pero lo que yo me pongo un poco a la reflexión, oye, si ustedes han fracasado con vuestro modelo que queréis implantar, ¿cómo vais a liderar un proyecto que no conocéis? Dice, me cachis, eso no me entra en la cabeza. Pero en fin, son modelos que cada entorno debe hacer su propia modificación social. Nadie, por lo más sabio o lo mejor de los pensamientos, pueda modificar el pensamiento de todo un entorno. El entorno urbano, por ejemplo, en Guinea-Bissau, para mí hoy en día ha cambiado mucho desde la primera vez que visité ese país, que fue
en el 2002 al 2019 que estamos, han cambiado muchísimo la forma de querer vivir y que viven las mujeres, que se arreglan para ir simplemente a comprar pescado. Es porque se quiere ver bonita, se quiere ver útil, se quiere ver como le da la gana. Yo soy de los que piensan eso. Yo hago lo que me da la gana, siempre y cuando no afecta a la otra persona. Allí, en un país como Guinea-Bissau, la visibilidad de la mujer o la representatividad de la mujer en ciertos ámbitos suele ser como aquí, o no hay tanta visibilidad, por ejemplo, estoy hablando en política, en ciencia. En política, creo que, por ejemplo, en el actual gobierno que se formó hace pocos días, hay una visibilidad de mujeres, algo que me ha extrañado mucho y me ha gustado también. Pero muchas veces el hecho de tener a mujeres o tener más hombres en un gobierno es mejor gobierno. No, pero es bueno, mejor me refiero a tener la visibilidad, sí, ¿no? La visibilidad es importante y tiene que seguir esa visibilidad. ¿Por qué? Porque existen críticos. Los críticos tienen que criticar a un hombre igual que a una mujer. Pero lo importante es que estén. Luego, que sea mejor, no lo sabemos. Intentaremos que sea lo mejor posible. Para eso la han nombrado o le han no nombrado. Pero tenemos que ir más a que esa visibilidad sirva para algo y no simplemente sirva de pantalla. Tener a una mujer de ministra de la Juventud sin competencia, no la pongan de ministra. Uh-huh. ¿No? Me voy a entrar un poco en el contexto actual político en España. Si no, me reviento, ¿no? Es como a Podemos darle una cartera sin ninguna función. Eso ni hablar. Que se queden con su gobierno y no apoyarles, que siga y tal, ¿no? Pero lo mismo. Uh-huh. Y bueno, entonces sí podemos decir que en el caso de la mujer en Guinea-Bissau, pues bueno, tiene también su visibilidad dentro de la política, ¿no? Y debe de seguir y así. está dentro de la política. No solamente tiene que haber en el gobierno que ha habido ahora mismo. Yo no hablo de gobierno, sino hablo de la política en general. En el gobierno hay, pero eso tiene que trasladarse también al Parlamento. Lo que sí es verdad, el mundo funcionariado en Guinea-Bissau, el porcentaje de la mujer es altísimo. Y eso me gusta. ¿Ah, sí? Claro que sí. Bueno, eso está bien. Eso me gusta. Eso me gusta. Pero tiene que mejorarse. Tiene que ir mejorando. No hay que quedar así y decir que ya está bien, sino tiene que ser un trabajo continuo. Deben de continuar en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito policial también, fíjate, está incrementando la presencia de la mujer en el ámbito policial. Y eso, buen síntoma. Porque tú sí has visto a lo largo de estos años un cambio, ¿no? Ahí en Guinea-Bissau. Un cambiazo. Un cambiazo. Un cambiazo, ¿no? En cuanto a la visibilidad. La visibilidad de la mujer. La visibilidad de la mujer de policías de tránsito. Tú ves que hay muchas policías de tránsito en la calle. Eso es sinónimo de que esto ha cambiado. Y hay respeto. No el conductor machote que puede decir, no, es una mujer. No. Aquí y aquí. Documentación. Eso es bueno. Carácter. Porque la primera vez que pisaste Guinea-Bissau, ¿cuándo fue, Norberto? ¿Hace cuántos años sería? No, fue en el 2002. Mujeres policías que creo que se podría contar con los dedos desde el pie. Bien, entonces como en unos 15... 10, no había, no. Sí, unos 15, 16 poco años. Más, sí. Pero ahora mismo... Ha habido un vuelco, ¿no? ¿Has podido observar un vuelco en ese sentido? Incluso fui a una empresa para hacer una contratación de agua. Encontré que la persona responsable técnico es una mujer fontanera. Eso me gustó. De que ella era fontanera, jefa de ese grupo, ¿no? Entonces estaba bien. Cosa que en África hay trabajos que decían que ese trabajo no es para mujeres, ¿no? Entonces ya habiendo mujeres que hacen esos trabajos que normalmente dicen que para hombres. Lo que sí no he visto mucho, pero sí en un sitio sí, una mujer que es albañil. Vi una mujer que era albañil y eso también es positivo. Que otras mujeres vean que pueden hacer eso también. Ese mismo trabajo. Si esta lo hace, ¿por qué yo no? Entonces es intentarlo. En la vida es intentar todo. Puedes fracasar, pero bueno,
que te quiten lo bailado. Bueno, por lo menos, mira, eso de positivo, ¿no? De Sí, que sí, con los sí, años sí, parece sí, que ha sí. habido un avance. Hay un avance. En la situación de la mujer en un país como Guinea-Bissau. Sí, esos avances no solamente en los que hablamos de que en el mundo rural tiene que cambiar algunas cosas y también tenemos que cambiar algunos otros pequeños conceptos, ¿no? Estamos intentando llevar, por ejemplo, a Bissau de que no solamente la mujer, porque hay una división en el mercado, cosas simples que si lo intentamos cambiar, pueden ver las cosas también de una manera. De que las personas que venden pescado siempre son mujeres y los que venden carne normalmente, en su mayoría, son hombres. Eso hay que cambiarlo. Cosa curiosa, sí. Es cosa curiosa, pero tiene su porqué, pero tenemos que cambiar ese porqué porque no es verdad, es falso. Claro. Matar un animal no es cosa de hombres para el consumo. Vender el pescado no es cosa de mujeres, es de comerciantes. Un comerciante puede ser mujer u hombre y un comerciante puede vender patatas que vender lechuga. Pero no puede haber y no podemos decir que las lechugas solamente lo venderán las mujeres y las patatas en saco tienen que vender los hombres porque pesa más. Absurdo. Lo más absurdo. Pero sí existen estas cosas todavía. Hay que ir limándolo, pero poco a poco se va a conseguir, ¿no? Con pequeños trabajos, pequeños proyectos, se pueden lograr muchísimas cosas, sin alarmas, ¿no? Entonces yo creo que es una de las cosas que tenemos nosotros desde Forum para ir modificando y que seguro la vamos a lograr, entre todos, incluyendo tu presencia también en Guinea-Bissau. Bueno, muchas gracias. Tu experiencia es fundamental, ¿no? Bueno, muchas gracias por el elogio. No, porque todos estamos en Forum, no es una persona, no es Norberto ni es Ima. Forum es todas aquellas personas que trabajamos y que intentamos día a día y de las otras personas que nos apoyen todos los días en la calle o escuchando a nuestra programación con nuestra jefa, la jefa Ana. Ana María, que está por ahí. Bueno, para quien no lo sepa, Ana María es la coordinadora de Radio Forum, ¿vale? Que ahora mismo está grabando esta conversación, entrevista, charla sí. con Norberto. Y bueno, yo únicamente para finalizar, pues darte las gracias por concedernos esta entrevista. No, es obligación y creo que he dado muchas vueltas a Radio Forum. Creo que en el último año no he hecho ninguna entrevista en Radio Forum. Siempre digo mañana. Bueno, ya era hora, Norberto. Ya era hora de que pasaras por aquí. Gracias, María José, sinceramente, por la invitación. Y bueno, y desear todo lo mejor a ese proyecto en Guinea-Bissau para seguir también fomentando la igualdad. El de la mujer rural, en este caso, a través del proyecto y fomentar su igualdad allí espero también en un país tu como presencia, Guinea-Bissau. ¿no? Espero tu presencia allí y también de la compañera Ana María. Pero bueno. Así será, ¿eh? Así será. Muchísimas gracias. Trato hecho. Eso. Bueno, y nosotros y nosotras pues continuamos aquí en Cero Violencia. No se vayan. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared. Bueno, amigas y amigos de Radio Forum, seguimos aquí en nuestro programa Cero Violencia y a continuación vamos con nuestra sección La Mujer en. Y hoy esta sección estará dedicada a la mujer en las Fuerzas Armadas. Corre
hace ya 31 años de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas en España, un hito en la modernización del país. El Real Decreto 1/1988 de 22 de febrero supuso el primer paso de gigante para la incorporación de la mujer a la milicia española. Aunque no se reguló el principio de igualdad en las Fuerzas Armadas con todas sus consecuencias hasta el año siguiente, se culminaba de alguna manera un cambio iniciado en 1985, con las primeras modificaciones normativas para que las mujeres pudiesen aspirar a desarrollar una carrera militar. En 1989 se abrió el acceso de las mujeres a las academias generales y a todas las armadas, cuerpos y escalas, y en 1990 se abrió la posibilidad de que pudiesen aspirar a ser soldados voluntarios. Posteriormente, el Real Decreto 984/92 aprobó el Reglamento de Tropa y Marinería Profesionales de las Fuerzas Armadas, que en su artículo 25 establecía: el personal femenino de tropa y marinería profesionales podrá optar a todos los destinos de su empleo militar, excepto los de tipo táctico u operativo en unidades de la Legión de Operaciones Especiales, paracaidísticas y cazadores paracaidistas. Así, tampoco podían formar parte de las fuerzas de desembarco, de las dotaciones de submarinos, ni de buques menores. Finalmente, la integración absoluta de la mujer a las FAS a nivel legal quedó completada con la Ley 17/99 de 18 de mayo, de régimen personal de las Fuerzas Armadas, de la que surge el Real Decreto 66/2000 de 21 de enero, por el que se modifican las condiciones de acceso a militar profesional de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, ampliando su incorporación a todos los cuerpos y escalas de los 3 ejércitos, adecuándose así a lo establecido en dicha ley, que preveía la plena integración de la mujer en un plano de igualdad con los sistemas de incorporación de los hombres. Establecidas las bases legales, comenzaron las incorporaciones, y en primer lugar, esta incorporación se realizó en los cuerpos comunes: intervención, jurídico, músicas militares y sanidad. Finalmente, tras la aprobación en el Consejo de Ministros del Real Decreto 66/2000 de 21 de enero, mencionado anteriormente, se publicó la primera convocatoria sin distinción de cuerpos ni escala, incorporándose en el mes de marzo del año 2000 por primera vez en la Legión 2 mujeres, doña María Pilar Galdón y doña Nuria Albiñana, siendo las primeras legionarias. Así se fueron incorporando mujeres a la segunda bandera de la Brigada Paracaidista y a operaciones especiales. Del análisis de la normativa que se ha venido aprobando en el transcurso de estos últimos años en relación con la incorporación de la mujer, podemos afirmar que España ha creado y seguido un modelo propio de incorporación. Este modelo teórico se ha caracterizado por el hecho de que desde el principio no se crearon cuerpos militares específicamente para mujeres, sino que las mujeres se fueron integrando en los existentes. Asimismo, no se estableció una cuota máxima de presencia femenina en las Fuerzas Armadas, pudiendo acceder a todos los destinos, incluidos los llamados puestos operativos, y pudiéndose incorporar a todos los cuerpos, escalas, categorías y especialidades, así como pudiéndose alcanzar todos los empleos de su categoría. Y en este proceso de integración en los distintos ámbitos de la institución militar, adquiere una especial relevancia su creciente presencia en las operaciones militares en el exterior y los procesos de construcción de la paz. Podemos hablar de un modelo que está caracterizado por la consecución de la igualdad legal,
quedando en la actualidad mucho camino por recorrer para conseguir la igualdad efectiva y real de las mujeres en las Fuerzas Armadas Españolas. La actuación de nuestras Fuerzas Armadas en la aplicación del criterio de género en las operaciones viene determinada por la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujer, Paz y Seguridad. Esta resolución fue una aportación innovadora y determinante en este ámbito, ya que por primera vez se realizó un tratamiento de la mujer en el contexto de un conflicto armado, no solo como víctima o como grupo vulnerable, sino también como agente activo que contribuye de modo propio y diferenciado en los procesos de paz. La incorporación de la mujer a todos los puestos de las Fuerzas Armadas ha propiciado modificaciones en la infraestructura de unidades, buques y bases, así como en la vida diaria del cuartel. Se crearon espacios diferenciados en aseos, dormitorios y vestuarios. Otro tema muy importante es que ha habido que introducir las correcciones adecuadas en los supuestos de conducta que atentan a la libertad sexual. El Código Penal Militar, por un lado, y la Ley Orgánica 8/98 de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, por otro, contempla expresamente los ataques a la libertad sexual. Las Reales Ordenanzas contienen las reglas esenciales que debe presidir la actuación del militar del siglo XXI y en su artículo 13 se establece que el militar velará por la aplicación de los criterios y normas relativos a la igualdad efectiva de mujeres y hombres y a la prevención de la violencia de género. Asimismo, en relación con el embarazo, la normativa del régimen de la carrera militar contiene acciones positivas relacionadas con las situaciones derivadas de la maternidad para el ingreso, la formación y el ascenso. No obstante, y a pesar de estas medidas normativas, todavía seguimos conociendo casos de mujeres dentro del ejército víctimas de acoso por parte de superiores o compañeros, quedando todavía mucho camino por recorrer para conseguir no la igualdad normativa, la cual existe, sino la igualdad real y efectiva dentro del ejército. En cuanto a datos se refiere, hay que decir que a lo largo de estos años ha habido avances desde que la mujer se incorporó a nuestros ejércitos. Así, en 1991, las mujeres representaban tan solo un 0,1% del total, y desde entonces hasta hoy su presencia ha ido paulatinamente en aumento, siendo en la actualidad el 12,3% de los efectivos, una cifra aún bastante baja. A pesar de la poca presencia femenina en el ejército español, hoy podemos afirmar que nuestro país es uno de los que cuenta con mayor número de mujeres militares de la Unión Europea. En las Fuerzas Armadas, el Ejército del Aire es el que presenta un mayor porcentaje de mujeres, con un 13,6% de ellas, seguido de la Armada, con un 12,5%, y del Ejército de Tierra, con un 11,8%. Por otro lado, en cuerpos comunes, como sanidad, jurídico, intervención, las mujeres llegan al 23,4%. En total, en las Fuerzas Armadas hay 14.981 mujeres, lo que supone el 12,3% de los efectivos, frente al 87,7% de varones. Hay que decir que la presencia de mujeres sigue siendo mucho más abultada en los escalones más bajos que en la cúpula de la institución jerárquica. Así, 1 de cada 6 soldados o marineros, el 16,6% del total de las Fuerzas Armadas españolas, es una mujer. En cambio, no llegan a 1 de cada 13 los oficiales de sexo femenino, representando tan solo el 7,3%. Asimismo, entre los cuadros de mando, las mujeres solo alcanzan el 1,5%.
El máximo empleo alcanzado hasta el momento por una mujer en las Fuerzas Armadas es el de primera general del Ejército, cuando el pasado 16 de julio fue elevada a este rango Patricia Ortega García, convirtiéndose así en la primera mujer en alcanzar este rango de primera general de la historia de España. Precisamente, ella sería quien se convirtiera en su tiempo en la primera mujer en alcanzar el rango de coronel. Por otro lado, hay que destacar a otras pioneras como Rosa María García Malea, comandante y primera mujer en pilotar un caza de combate, y Esther Yáñez, capitana de fragata y primera mujer al mando de un buque militar, quienes han abierto caminos que hace 31 años eran casi impensables. El recorrido de esas sendas no ha sido fácil para estas mujeres de las que hablamos y, lamentablemente, parece que para algunas mujeres en la actualidad tampoco lo es. Los recuerdos de Leticia Prieto, comandante auditora de las Fuerzas Armadas en excedencia, dan una pincelada de las dificultades de lo que supone ser pionera en un mundo tradicionalmente tan masculino. Ella misma llega a decir: «Al principio fue difícil y creo que nos sentíamos muy solas», cuando recuerda que en la asesoría legal del cuartel del Ejército del Aire en Madrid ella era la única fémina. Del mismo modo, ha llegado a comentar que el trato que recibió no llegó a ser de acoso, pero sí paternalista. Así, habiéndose cumplido el 31 aniversario de la incorporación de la mujer a la milicia, seguimos encontrándonos con casos de acoso sexual. Según un informe realizado por el Observatorio de la Vida Militar, en el periodo que va del año 2004 al 2015 hubo 12 sentencias condenatorias por acoso sexual y una por acoso por razón de sexo o género. A día de hoy se sigue luchando por alcanzar la tan ansiada igualdad. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. A continuación seguimos en Cero Violencia con nuestra sección Mujer Célebre, y en el programa de hoy dedicamos esta sección a Francisca Burdeos Zamboraín, mujer soldado que pasó por hombre en el siglo XIX. La vida empieza hoy, dependerá de mí. No hay nada que me frene, tengo tanto que decir. Mi corazón valiente, porque decido yo, soy la dueña de mi voz. La vida empieza aquí, no hay nada que temer. Soy libre para amar a quien mi cuerpo diga sí. Me miro en el espejo, yo soy esa mujer que ahora grita su verdad. Por las calles de Madrid que hablarán de ti, de mí. Por los sueños que nos quedan por cumplir. Las mujeres que a lo largo de la historia se vistieron como los hombres y en muchos casos participaron en acciones de guerra codo a codo con ellos, se prestan a relatos más o menos novelescos y más o menos sensacionalistas. Así ocurre, por poner algún ejemplo, con la donostiarra Catalina de Erauso, Antonio de Erauso, la famosa monja alférez a la que el Papa autorizó a vestirse de hombre y cuya participación en numerosos combates y lances armados hacen de ella una de las mujeres más sorprendentes del siglo XVI, lo que explica el interés que despierta su figura. Los condicionantes y objetivos del travestismo son particularmente un campo fértil para la especulación acerca de la sexualidad de estas mujeres soldados. Una de ellas fue Francisca Burdeos Zamboraín,
a quien le dedicamos esta sección y de quien se ha llegado a decir que en 1861 convivía con su pareja, una mujer con hijos, aunque, si bien es cierto, no existe base documental que acredite tal hecho. Su caso es bastante similar al de Ana María de Soto, infante de marina, que entre 1793 y 1798 participó en combates hasta que, en un reconocimiento médico rutinario, se descubrió que era mujer y recibió una pensión del gobierno. De todos modos, sus peripecias, como las de Francisca Burdeo, fueron muy diferentes y mucho menos complejas que las de Teresa o Florencio Plames Seger, jefe guerrillero antifranquista que actuó en la provincia de Castellón, o el coronel Amelio Robles, una mujer transgénero del México revolucionario. En este sentido, a la luz de los pocos datos que disponemos sobre Francisca Burdeo, su transgresión a la feminidad normativa es muy peculiar, como ocurre en los casos de mujeres que se mueven entre los márgenes que marcan el sexo, una condición social humilde y unos ideales políticos revolucionarios. La información disponible sobre ella, en su mayor parte procedente de sus propias declaraciones en un juicio que tuvo lugar en 1848 en Navarra, permite afirmar que estamos ante un caso en que se unen la decisión y la valentía para subsistir y alcanzar la independencia personal por encima de toda clase de riesgo, lo que hace de ella una adelantada, aparentemente sin pretenderlo, de la lucha por la igualdad y la emancipación femenina, copando la prensa de mediados del siglo XIX. Francisca Burdeo Zamboraín, cuya abuela paterna era de Navarra, de Burgui, nació en Tiermas, Zaragoza, en el año 1810. Tuvo al menos 3 hermanos, Sebastián, María Josefa y Benito, los 2 últimos nacidos en Eslava, Navarra. Benito murió siendo muy niño y desde adolescente Francisca tomó su nombre y con él llevó una rocambolesca vida, ya que logró ocultar su condición femenina durante muchos años seguidos. Según refirió ella misma al periódico La España en el año 1848, que publicó sus declaraciones para que el gobierno premiara su servicio, a los 5 años perdió a su madre y quedó muy pobre con 2 hermanos. Su padre se volvió a casar con una mujer que la maltrataba. Por ello, a los 13 años, harta ya de sufrir, decidió hacerse pasar por hombre con el nombre de su hermano Benito, pensando que, a su edad, ganaría más que como mujer con el mismo trabajo. Francisca prendió camino a Sangüesa, Navarra, a unos 20 kilómetros de Tiermas, y en un caserío llamado San Nicolás trabajó como boyero o conductor de bueyes durante 4 años. A lo largo de este tiempo estuvo casi siempre en el monte y cada año ganó entre 11 y 14 duros y el calzado. En esta situación, según su testimonio, comenzó la Primera Guerra Carlista. Cuando se inició la guerra, al conocer que en el cuerpo de tiradores de Isabel II de Navarra se pagaban 6 reales, se alistó en él con el nombre de Javier. Como tal, participó en varias decenas de acciones de guerras en Navarra. Después, cuando en 1837 dicho cuerpo fue disuelto, se incorporó en Zaragoza al 2º Batallón de Cuerpos Francos de Aragón, también con el nombre de Javier. Tras la disolución de su unidad, una vez obtenida la licencia absoluta en 1842, trabajó en el campo para varios propietarios sin decirles que era una mujer.
En primer lugar, trabajó en el campo en Olite, Navarra, durante un año como criada en la casa de Isidro Lasaga. Después, como no quería ser comprometida en la quinta, pues prefería seguir trabajando, se acordó de que sus padres habían vivido en Eslava y que habían tenido un hijo que se había marchado a Aragón y había muerto en Huesca. Entonces fue a ese pueblo navarro y logró que el párroco le diera una partida de bautismo de su hermano Benito, y a partir de ahí empezó a emplear ese nombre. Finalmente no tuvo que utilizar este documento, pues resultó corta de talla y no fue incluida en el sorteo. Desde entonces utilizó el nombre de su hermano y ocultó siempre su condición femenina. Así, trabajó otro año más en Olite en la casa de Elías Gómez. Por aquel tiempo, engañó a su propio hermano Sebastián cuando éste volvió de América, pues le hizo creer que era Benito y que Francisca había fallecido. Estando en Olite, fue cuando presuntamente prometió a una joven de esta última localidad que se casaría con ella. Una broma, según el Diario de Palma del año 1848, que obligó a esta heroína a cambiar su residencia a Tafalla, cerca de Olite donde vivía, para no descubrir su sexo. En efecto, pasó a trabajar 2 años en la casa de Juan Domingo Mozaz en Mélida, Navarra, y otros 2 en la de Domingo Palacios en Castillo. Más tarde vivió 5 meses en la casa de su hermano Sebastián en Moriones, Navarra, y le ayudó en las labores del campo, haciéndose pasar siempre por Benito. Segura de encontrar trabajo como mozo de labranza y con un pase que le dio el alcalde de ese pueblo, se fue a Corella, Navarra, donde sirvió 1 año y medio como criado en la casa de Manuel Lizar, hasta que, con un pasaporte que le proporcionó el alcalde de esa ciudad en 1848, fue a buscar otra colocación en Tudela. Ahí se presentó como Benito Burdeos y se empleó en la casa de un hojalatero de origen italiano, Juan Venturini, cuya esposa, María Malo, le puso a trabajar en su cantina. Al poco tiempo de su llegada a la capital de la Ribera, la falta de entendimiento con su patrona propició su detención y el descubrimiento de que era mujer. Como no tenía pasaporte, se ordenó que fuera conducida hasta su pueblo de origen, y cuando un alguacil, que había combatido con ella en los cuerpos francos, la llevaba al próximo pueblo, fue detenida y encarcelada en Tudela, acusada de estar implicada en una riña y de deber 24 reales a la dueña de la cantina por las comidas que le daba. Nuestra protagonista negó que tuviera que pagársela y afirmó que su patrona actuaba así resentida porque quería dejar su trabajo. Según algunos periódicos, como El Clamor Público, de 1848, otro motivo para ser detenida y encausada es que no habría cumplido la palabra dada a una sobrina del matrimonio para el que trabajaba y de la que habría obtenido algunas meriendas y jarros de vino. Fuera como fuese, como en la cárcel se le destinó a la misma celda que otros presos masculinos, pidió, suplicó, rogó, instó y volvió a solicitar que le pusieran en una estancia separada por razones de conveniencia propia. Al no conseguirlo, se vio obligada a declarar que era una mujer y que se llamaba Francisca Burdeos. Encausada por delito de estafa, en 1848 dio su poder a un procurador, Anselmo Arnedo García, para que la defendiese. La causa se vio en la Sala Segunda de la Audiencia Territorial de Pamplona. Según el periódico La España, Francisca declaró que jamás abusó de su disfraz de hombre para no faltar en lo más mínimo a sus deberes de mujer honrada, a pesar de haber estado entre soldados libertinos que jamás advirtieron que fuese mujer.
También alegó que tomó 1000 precauciones para que los hombres con quienes trabajaba no advirtieran su condición, como servir en casa donde no hubiera otros criados o no embriagarse. Francisca Burdeos Zemborain seguramente fue absuelta de los delitos de los que se le acusaba, pero no regresó con su hermano, tal como se solicitaba. De hecho, más adelante, el periódico progresista La Iberia, del año 1854, aseguró que había logrado ser presentada en Logroño a Espartero, quien le habría facilitado trasladarse a Madrid, a donde llegó a finales de 1848, para pedir al gobierno una recompensa por sus servicios. También, según esta publicación, ni Narváez ni Bravo Murillo le reconocieron su servicio cuando fueron ministros, pero Lersundi, dando más valor a las extraordinarias cualidades de esta mujer, propició que la reina le concediera 112 reales mensuales. De los años 1849 a 1854 no existen datos acerca de la vida de Francisca Burdeos. Se conoce, gracias a los periódicos de la época, que Francisca, en el año 1854, combatió contra las tropas de la guarnición de Madrid en las barricadas cercanas a la plaza de Bilbao. La prensa de la época señaló que tenía cerca de 44 años, era de mediana estatura y llevaba siempre el traje varonil. Su conducta parecía no despertar ningún rechazo, sino más bien lo contrario, como lo prueba el final de un artículo en el periódico La Ibera, el cual hablaba de ella de la siguiente manera: indudablemente merece mucho más la consideración del gobierno una mujer que ha vivido y vive como un hombre esforzado que muchos hombres que viven como flacas mujeres. Pese a valoraciones positivas de la prensa de la época, como la citada, la misma que merecieron algunas heroínas de la Guerra de la Independencia, como María Ángela Tellería, Susana Claretona y otras, con todo, su heroísmo no fue premiado más allá de recibir un subsidio. De hecho, en 1854, considerando que su pensión era insuficiente, pidió el empleo y sueldo de teniente o una pensión equivalente por los méritos que había contraído durante la Primera Guerra Carlista en defensa de la causa nacional. Sin embargo, en 1855 el gobierno se lo denegó. No obstante, posteriormente, el ministro Lersundi propició que la reina le concediera 112 reales mensuales. Algunos periódicos informaron de que durante 3 años había sido asistente del comandante Francisco López Fabra. Desgraciadamente, no precisaron los años en que había prestado sus servicios a este militar y gran montañero, al que quizás conoció en la Primera Guerra Carlista, ya que ambos coincidieron en el 2º Batallón de los Cuerpos Francos de Aragón. Entre 1851 y 1855, López Fabra recorrió casi todos los países europeos para trazar cartas geográficas, por encargo del Ministerio de la Guerra, y en los años siguientes se dedicó a seguir publicando sus trabajos cartográficos, lo que abre la posibilidad de que Francisca Burdeos hubiera estado en el extranjero con él. Las noticias sobre las vicisitudes de nuestro personaje en los años siguientes se circunscriben prácticamente a que participó en la Guerra de África, a pesar de que tenía ya 50 años, y al suceso que relatamos a continuación. En 1861, Francisca Burdeos vivía en la calle Silva de Madrid, donde pasó por hombre y trabajó como criado de cierta Carmen Caraza. Entonces acaparó de nuevo la atención de la prensa por ser testigo de primera mano del asesinato de una prima de esa señora a las 9:30 de la noche del 29 de julio de ese año en la calle La Justa.
la fallecida Carlota Pereira, que estaba separada de su marido Jerónimo Gener, oficial primero del Gobierno Civil de Almería, fue apuñalada cuando iba con sus 2 hijas de 10 y 11 años. Con ellas iba también Francisca Burdeos, por deseo de su ama, quien temía que aquella fuera atacada por un individuo que hacía días le seguía. Francisca no pudo hacer frente al inesperado ataque del asesino, pero sí contribuyó a detenerlo. Se trataba de un almeriense combinado con otro cómplice al que presuntamente habría pagado su marido. Se abrieron 2 sumarios en Madrid y Almería porque se consideró que el asesinato se había instigado desde esta última ciudad. El juicio fue muy sonado porque el marido, muy próximo a González Bravo, fue absuelto en medio de sospechas de favoritismo y porque intervinieron en el juicio 2 conocidos letrados, el expresidente del gobierno, Joaquín Francisco Pacheco, y el político tradicionalista valenciano, Antonio Aparici y Guijarro. Los periódicos del momento recogieron puntualmente la causa, que se desarrolló entre 1862 y 1863. Lo que aquí importa es que nuestra protagonista tuvo que asistir y declarar en el juicio y lo hizo de tal modo que conmovió al público asistente. Y sobre todo, se suscitó de nuevo la cuestión de su sexo, máxime considerando que en alguna sesión exhibió sus múltiples condecoraciones de guerra. La defensa del acusado alegó que, según una ley de las partidas, las mujeres vestidas y con maneras de hombre no podían declarar. En este sentido, explicó que, antes de ser autorizada para vestir de hombre, ya lo había hecho, alistándose para luchar en África, y que así había faltado a la verdad manifestándose como hombre sin serlo. Que después de la guerra de África fue a Madrid, donde había engañado a todos, al empadronarse como hombre y dedicándose al servicio doméstico. Terminó insistiendo en que pese a todas sus cruces y honores no podía ser testigo. Sin embargo, el fiscal, Ramón Gil Osorio, que había sido su secretario del Ministerio de Gracia y Justicia, rechazó su pretensión con el siguiente argumento: «Este testigo va vestido de hombre desde que un fusil en la mano defendió en los campos de batalla a la reina y al país. Esta testigo conquistó laureles en el campo de batalla y mereció cruces y mereció también pensión por alguna de esas cruces que ostenta su pecho. Desde entonces viste el traje de hombre para hacer más soportable las fatigas militares. Con consentimiento de la autoridad militar se le concedieron esas cruces y con consentimiento de la autoridad civil y de cuantas personas la tratan, continúa aún vistiendo el traje de hombre, sin que su ánimo sea engañar a nadie, sin que tenga proyectos criminales ni inmorales, nada de eso. No está, pues, comprendida en el espíritu de la ley de partidas». Estas son las últimas noticias que se tienen de Francisca, o también llamada Benito Burdeos, una mujer soldado que pasó por hombre en el siglo XIX. La vida empieza hoy, dependerá de mí. No hay nada que me frene, tengo tanto que decir. Mi corazón valiente, porque decido yo, soy la dueña de mi voz. La vida empieza aquí, no hay nada que temer. Soy libre para amar a quien mi cuerpo diga sí. Me miro en el espejo, yo soy esa mujer que ahora grita su verdad. Estimados y estimadas oyentes,
Llegamos al final de nuestro programa y para despedirlo lo hacemos con la canción Lilith del cantautor canario Pedro Guerra. Nosotros y nosotras continuamos la semana que viene con una nueva entrega de Cero Violencia y con el deseo de que sigáis en esta vida creciendo libres y decididos y decididas a volar. ¿Quién fue la primera mujer la que se hartó de vivir para Adán y se marchó de Edén? ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. ¿Quién fue la mujer que también surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso del hueso de Adán? ¿Quién fue la mujer que creció en la subversión y no quiso entender el sexo sin libertad? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. ¿Quién fue la mujer que cansada de vivir infeliz y atrapada se decide a volar? No. ¿Quién fue la primera mujer que independiente en su forma de ser no se dejó gobernar? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer.